cómoda la U y después el segundo tiempo, si bien empiezan bien, bueno, los goles vienen sobre los minutos finales y termina finalmente con un gol agónico llevándose esta llave Palestino. ¿Qué les sorprendió desde el inicio y por qué terminan hoy fuera de la Copa Sudamericana? No, quedamos fuera porque el rival fue mejor, sobre todo en el primer tiempo. Sorprender no nos sorprendió nada, que jugaron con el mismo 11 que habían jugado con O'Higgins. Estábamos preparados para las dos variantes que ellos habían utilizado en el torneo, línea de 3, línea de 4. Pensábamos que iban a jugar con línea de 4 y así fue. Entonces en ese sentido no hubo sorpresas. Nos superaron en el primer tiempo, equilibramos el segundo y no defendimos bien esas dos acciones puntuales que le dieron la clasificación a ellos. Continúa Marcelo Díaz de Trinidad Sports. Bueno, Francisco, ¿cuánto golpea en su proceso esta eliminación de la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que bueno, el fútbol es así, ¿no? Hace 3 días se celebraba una victoria en el Monumental y hoy día, 3 días después, me imagino que volverán ciertas críticas. ¿Cuánto afecta su proceso esta eliminación? No sé, nos afecta mucho, nos molesta mucho, estamos con mucha bronca, mucha molestia, porque cómo quedamos eliminados, no solamente quedar eliminados, sino la manera que se dio, habiendo hecho un esfuerzo grandísimo para empatarlo, y te lo ganen en la última jugada, duele muchísimo, porque es una jugada que la podemos defender mucho mejor, la tenemos que defender mucho mejor, y ahora lo que queda es recuperarnos del esfuerzo que hicieron los jugadores, porque hoy en el primer tiempo se notó que habíamos jugado hace poco un partido muy exigente, nos tenemos que recuperar y ya pensar en el lunes que tenemos un partido muy importante en el torneo nacional. Pregunta Francisco en el Radio Cooperativa. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Cooperativa en Vivo los saluda. Lo de Lucero, a priori, ¿qué es lo que arroja la complicación que lo saca en el minuto 17? Y le quiero aprovechar y preguntar, ¿qué pasa con Esteban Rivero? Él ha tenido esta inflamación en la rodilla, tiene un líquido, entendemos que sacándole el líquido puede entrar un poco, pero va con la dolencia. La visión de ustedes es que se tiene que operar el jugador, y bueno, lo de Lucero también, las dos piezas más importantes que trajo luego en este 2026, no va a poder contar con ellos. Lo de Lucero se apretó mucho, sentía que estaba al borde de una lesión, hay que hacerle obviamente estudios para evaluar si efectivamente hubo una lesión o no, pero sentía muy cargado y no podía exigirse, sobre todo en tramos de alta velocidad. Y vamos a esperar los estudios. En el caso de Octavio, está en esa fase de descarga para ver cómo, habiéndole sacado el líquido, cómo evoluciona la rodilla y sus sensaciones. De momento la cirugía no están en planes. Pregunta de Rocío en la Radio ADN. Francisco, estamos en vivo acá para Radio ADN. La consulta tiene que ver con algo que ya deslizabas y de hecho también en el Estadio Monumental lo marcaste antes de jugar este partido, que era que iban a tener menos tiempo de descanso que todos los equipos chilenos que iban a disputar copas internacionales. ¿Cuánto sientes que pesó el calendario? Más allá de que pueda sonar como excusa, pero vimos jugadores que salían fatigados, no sé si la lesión de Lucero habrá tenido algo que ver también con el poco descanso, pero ¿cuánto crees que les afectó a ustedes? Y en ese mismo sentido, ahora el torneo local, ¿cuánta relevancia adquiere siendo la única competencia, más allá de los otros torneos que hay acá en Chile, pero que la U no gana hace tiempo y me imagino puede ser el objetivo ya único? Sí, claro, no, único no, porque tenemos 2 competencias más, pero claramente es la prioridad. Era la prioridad antes de comenzar la temporada, queríamos pasar hoy, no nos daba lo mismo, era muy importante para nosotros pasar, por seguir jugando internacionalmente, por quemar partidos de la suspensión, por poder usar a más jugadores del plantel. Y bueno, por eso nos duele mucho la eliminación. Lo de la programación, 24 horas es mucho, pero tenemos que estar preparados. Somos la U, somos un equipo muy grande, no tenemos que poner excusas, ya sabíamos que iba a ser así. El partido de Colo-Colo fue muy desgastante, obviamente, de todo punto de vista, pero teníamos que competir mejor de lo que competimos hoy. Andrés Michel de TVN. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Francisco, los números de su Universidad de Chile están a la vista, solamente un triunfo en este 2026. ¿Cree que está haciendo una temporada a la altura de lo que estaba pensando usted para este equipo? No, claramente que no. Me parece que la respuesta es muy sencilla. Los resultados no son acordes a lo que es este equipo y acorde a lo que buscamos. La audiencia tenemos Radio Portales. Muchas gracias, buenas noches. Estamos en vivo para Estadio Portales y Radio Portales FM. Preguntarle, bueno, ¿es una obligación para la U ganar el título? ¿Y cuál es el mensaje para los hinchas que quedaron muy dolidos y que de alguna forma vuelven a la crítica que habían antes del partido de Colo-Colo? Gracias. Sí,
Claramente era prioridad el torneo nacional, lo dijimos antes de comenzar la temporada. Insisto, queríamos pasar hoy, no nos daba lo mismo, no vinimos a tirar la eliminatoria, jugamos con el mejor equipo que teníamos a disposición y no competimos bien, sobre todo el primer tiempo, y entramos a ese final del partido que es el que decide la llave. Y a los hinchas, lo he dicho muchas veces, más que decirle cosas, hay que darles, y obviamente entiendo totalmente la molestia por la eliminación. Leonardo Mura de Radio Futuro. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la excusa de la falla del bloque ofensivo de la Universidad de Chile? Porque ya le hemos preguntado las semanas anteriores, empates, derrotas, ahora una eliminación, más allá del partido con Colo-Colo, donde un defensa, que es Matías Saldivia, es el que justamente le da un aire a la Universidad de Chile, pero siguen fallando los jugadores que están en posición ofensiva, el Tamirano, Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas. Saquemos de lado a Juan Martín Lucero por la lesión, pero ¿qué está pasando justamente con el bloque ofensivo de la Universidad de Chile, que no es efectivo? Más allá de estos temas de balones, Juan Martín Lucero a buscar balones de velocidad también con Eduardo Vargas el otro día, pero ¿qué está pasando con esta falla? Justamente la hace un gol, pero después no puede hacer más, y se demoró mucho en esto para después llegar al empate y derrota también de esta noche ante Palestino. Sí, bueno, el gol lo hizo Maxi, que creo que entra en el bloque ofensivo, pero yo veo el juego desde un punto de vista colectivo. Cuando el equipo quizá no se ve bien en defensa, es que está fallando lo colectivo, y cuando quizá no generamos tantas oportunidades de gol, no tiene que ver solamente con los atacantes. Hoy tuvimos que ajustar rápido el trío de ataque. Javi creo que estuvo activo, sobre todo en el segundo tiempo, recibió varios balones, tuvo una ocasión de gol terminando, la que se desvía y casi entra. Maxi hizo el gol y Edu tuvo una chance en un partido bastante cerrado. No es un tema solamente de los delanteros, tenemos que mejorar como equipo para generar más y mejores oportunidades. Álvaro Valenzuela de Radio Sur Chile. Hola Francisco, saludarte, buenas noches. Buenas noches. Pero tomando en cuenta la última respuesta, la Universidad de Chile es un equipo que genera posesión con un 75% en campo contrario. O sea, ni siquiera es un equipo que se posicione dentro del campo rival. No solo no deja a sus delanteros en posición de gol, sino que tampoco es capaz de posicionarse como equipo dentro del campo rival. Entonces, ¿de qué forma esas situaciones se pueden mejorar? Porque el equipo se empieza a hacer largo, lo dijo recién el técnico Cristian Muñoz, en algún minuto la U iba a sentir el partido, iba a empezar a sentir el desgaste, hasta podía entender cuáles iban a ser los cambios. El equipo se hace tan largo que tiene muchos metros que recorrer. Entonces, ¿eso de qué forma afecta al desempeño de un equipo como la U, que tiene que proponer y que tiene que recuperar rápido? Gracias. El primer tiempo sí, coincido en el análisis, estábamos muy partidos, creo que íbamos bastante rápido. Queríamos ya rápidamente contactar con los delanteros, y eso no salió bien. El rival ya iba rápidamente con los atacantes de ellos y se daba un partido de vamos y venimos, y claramente le favorecía a ellos, que tenían 24 horas más de descanso. El segundo tiempo creo que lo ajustamos, fuimos más compactos, la pelota pasó más por Charlie, por Israel, por Javi, y Maxi interpretó muy bien el rol que le tocó, por ahí entre líneas. Y el segundo tiempo fuimos un equipo, como digo, más compacto, más junta a la línea, pudimos recuperar más rápido la pelota y el rival pudo generar menos transiciones. Tiene que ver con un tema colectivo, con sacar la pelota limpia desde atrás, que la pelota pase por el medio. Encontramos muchos rivales que nos ponen dos interiores a marcar a Israel y a Charlie, entonces hay que encontrar quizá por otros lados, por los costados, por la media punta, y después encontrarlo a ellos, y el segundo tiempo lo hicimos mejor. El primer tiempo claramente fue una de las cosas que hablamos en el entretiempo, porque estaba dando un partido muy ida y vuelta, y en ese partido les beneficiaba más a ellos. Nicolás Ávila de Conexión Azul. Por acá, Francisco, consultarte por una autocrítica que se podría hacer el cuerpo técnico por el tema de los cambios, porque si uno ve el transcurso de los demás partidos, pareciera que, por ejemplo, contra Limache, el equipo iba bien hasta el tema de los cambios, que se desordenó un poquito, y si uno evalúa cada partido, pareciera que no, desde la banca no se han logrado los efectos que se esperan con los cambios, y este partido pareciera ser lo mismo con el ingreso de Fernández, que fue por su misma banda donde llegaron los 2 goles de Palestino. Entonces, consultarte cuál es la autocrítica que hace el cuerpo técnico con los cambios que se hacen. Bueno, yo creo que todos los partidos son distintos. Obviamente, cuando termina el partido yo analizo las decisiones que tomé y evalúo. Lo que sí no me gusta venir acá y puntualizar si un jugador le ingresó bien y hablar individualmente o mal. Sobre todo cuando la actuación no es tan buena, no me gusta acá venir a destacar eso. Pero me hago cargo de las decisiones que tomo. Hoy sí, 2 cambios de los que hicimos fueron obligados. El de Juan Martín y el de Tamayo, que pidió el cambio. Ya teníamos la ausencia de Saldivia.
lo reemplazó Tamayo y no pudo terminar el partido, entonces tuvimos que ajustar. El caso de Chelo Morales, por la inactividad que todos ya conocen y todos conocen cómo fue su proceso, era difícil que pudiera jugar 2 partidos tan seguidos de 90 minutos, de hecho fue sustituido el domingo y fue sustituido hoy. Y el caso de Fabi también estaba muy desgastado. En el primer tiempo ya se volvió muy desgastado, hizo la recuperación de 15 minutos en el entretiempo y en el segundo tiempo tuvo para dar un poco más, pero era difícil que pudiera terminar el partido. Al final entró Marcelo, que creo que no ingresó mal, que terminó asistiendo a un jugador que también había entrado al campo. Martín Aguirre, La Voz Azul. ¿Qué tal está Francisco? Bueno, antes le preguntaba a mi colega por un poco la autocrítica que hacía en estos primeros 6 partidos. Y usted decía, en otras palabras, que estaba al debe. Teniendo en consideración que de 5 partidos solamente ha ganado 1 en el Campeonato Nacional y que ahora pierde la opción de jugar la Copa Sudamericana, que por los refuerzos que trajo la UDA va a entender que era el campeonato que también quería ir a pelear, ¿hay opciones de que usted pueda renunciar a la banca de la U? No, Muchas gracias. No pienso en eso. El partido del domingo para nosotros fue un envión anímico muy fuerte, como plantel, como grupo. La eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es recuperarnos bien para plantear el mejor partido posible el lunes. Víctor Rosa, Televisión Oriente. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Con el diario Luna ahora, ¿considera que se hizo un buen mercado de pases? Viendo que usted mismo dice que Marcelo Morales llega con este inconveniente futbolístico y físico, que tuvieron que ponerlo a punto. Usted no utiliza a Romero, no lo utiliza. Octavio Rivero llegó lesionado también. Para este tipo de partido era el tema de Rivero. Se hizo un buen mercado de pases. ¿Y quién es el mayor responsable también de haber traído a Octavio Rivero, que es porque llegó lesionado a la U? En su último paso por Chile, por ejemplo, tuvo mucho tiempo lesionado, o sea, venía con problemas físicos, tenía un historial de problemas físicos. No, Rivero no llegó lesionado, se hizo una revisión médica y la molestia que tiene la empezó a sentir después del partido con el Universitario. Y el mercado de pases para mí es un buen mercado de pases, no voy a venir ahora a cambiar lo que dije al principio. Morales vino a sustituir la salida de Sepúlveda, que estaba en los planes. Creo que Morales jugó bien sobre todo el domingo. Hoy para el equipo en general, el primer tiempo, que fue lo que más jugó, no estuvimos tan bien, pero confío mucho en el plantel, no solamente en los que están jugando, sino en los que pueden llegar a jugar. Y para mí es un muy buen plantel y vamos a rendir todavía mejor. Nicolás Quiero, de Radio Taucha. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Preguntarle, porque una constante en los partidos de la U, desde el primero hasta el actual, es que muchas veces la U se está saltando el mediocampo, tanto con Poblete como Aranguis. ¿Cómo piensan trabajar y corregir que el balón salte de área a área y que los mediocampistas no tengan posesión en el campo rival? Buenas noches. Sí, bueno, lo hablábamos en una de las respuestas anteriores. Hemos enfrentado a muchos equipos que ponen 2 mediocampistas a taparlos a ellos. Obviamente, si ellos están con marca, no es oportuno en la salida buscarlos. Entonces, la idea es encontrar otras maneras de progresar para después que intervengan. Creo que el primer tiempo no hicimos bien eso, el segundo tiempo sí. De hecho, el rival termina ajustando, pasa a jugar con un doble 6 porque estaba recibiendo mucho Guerrero y Altamirano, y cuando pasan a jugar con un doble 6 pasó a recibir mucho más Charlie y mucho más Israel, que interpretaron bien que tenían un 2 contra 1 contra Gallegos. Así que hay que ir adaptándose a las distintas situaciones que presenta el rival. Es muy importante que nuestros mediocampistas toquen la pelota lo máximo posible. Hay que entender que hay veces cuando tienen 2 marcas encima, la manera de encontrarlo es un poquito más después, un poco después del inicio. Es más en la construcción o en 3/4. Última pregunta, Ignacio Soto, de Radio Santiago. Aquí al frente de Francisco, buenas noches. Buenas noches. Dentro de todos los rendimientos bajos que tuvo hoy día el equipo, ¿cree que el sector de las bandas, tanto con Fabián y Marcelo, fueron aprovechados constantemente por el cuadro visitante, y cree que ahí afectó más el planteamiento del equipo? Y por último, ¿cómo puede levantar este grupo, considerando que si bien se le derrotó al Clásico el domingo, la posición de la tabla tampoco es adecuada para un equipo como la U? Muchas gracias. Bueno, la manera de levantar es ya pensar en de Conce, pensar en que nuestra prioridad es el torneo y ya no podemos perder más terreno. Tenemos que recuperarnos bien de lo que fueron estos 2 partidos.
no vamos a tener tanto día, pero vamos a llegar bien el lunes. Y el primer tiempo, lo dije, no era un tema de bandas o un sector en particular, era que no alcanzábamos a ir bien a campo contrario y ya el rival volvía a atacar. Entonces Marcelo y Fabián quedaban en una posición intermedia. Las veces que sumamos buenos pases ellos llegaron a posicionarse arriba, las transiciones del rival fueron menos peligrosas, pero si el equipo no va bien a campo contrario, como decía su colega, empezamos a quedar partidos, y al quedar partidos los retrocesos son más largos, más desgastantes y el rival encuentra espacio. Es un tema colectivo, no particularmente de las bandas. Bueno, así finalizamos.